saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. La música y los sonidos en el cine y en los audiovisuales expresan sentimientos, situaciones e ideas. En los seres humanos toca fibras y nos trasladan a momentos de nuestras vidas. El sonido ayuda a entender la imagen. Por eso la intención de Saberte Ver es contextualizar el papel de la música en la narrativa, desde la historia, el lenguaje sonoro, la intencionalidad y los silencios que componen una producción audiovisual. Como defensores, nos parece fundamental, una de nuestras responsabilidades más importantes consiste en la formación del público frente a los contenidos audiovisuales. Esto incluye darles herramientas teóricas y metodológicas que les ayuden a preguntarse por lo que están consumiendo para que vayan formándose como público crítico, no solamente del cine, sino también de la televisión. Entonces, de esta manera, aportamos a nuestros televidentes una lectura crítica frente a nuestros propios productos y además que tengan una lectura crítica frente a los productos que están consumiendo por fuera. Yo considero que la música es importante para las narrativas audiovisuales porque les puede dar un valor adicional a las narrativas. Puede cambiar el espacio lineal de la narración, la puede convertir en otro tipo de narrativa o la puede apoyar, ¿cierto? Entonces yo considero que en todas las producciones audiovisuales, en todas las producciones, es un 50% de importancia el sonido dentro de ellas. Porque el sonido le puede seguir ayudando, como te decía antes, o puede cambiar la narrativa o la puede modificar totalmente. Es muy particular porque yo creo que es casi un lugar común el hablar de las posibilidades que brinda la música en los audiovisuales y en general en la vida. Y esa particularidad se da porque la música está en la vida, ¿cierto? Y en el audiovisual la música se vuelve como una especie de compañero anónimo del espectador, porque hay veces que la música sabe más de la historia que el mismo espectador y está al lado, en el oído, soplándole cositas de lo que está pasando y preparándolo para lo que va a pasar. Nuestra TV. ¿Cómo nacen la música y los sonidos en el cine? Daniel Carmona, el nuevo integrante del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, historiador con profundización en estudios visuales y pedagogía crítica de la Universidad Nacional, nos da contexto del cine como expresión artística, cumpliendo funciones narrativas y expresivas, esperando generar en el espectador emociones y puntos de vista. Históricamente, con el nacimiento del sonido en el cine, muchos de los teóricos lo posicionan o lo ubican más o menos en 1926. Una de las grandes dificultades que se presentaron con el cine sonoro fueron las críticas que plantearon los teóricos, directores y productores del mismo. Ellos decían que se estaba perdiendo la fuerza de la pantomima. Entonces, por ejemplo, Chaplin hizo mucha resistencia al ingreso del cine sonoro. Entonces, aquí la cosa viene siendo muy complicada porque se consideró que el cine sonoro era simplemente un aditamento. Y muchas personas todavía consideran que el sonido en el cine es solamente una decoración que se le pone como para que uno no se duerma o que se duerma también.
De igual forma, otros teóricos como Pudovkin, bueno, productores, directores como Pudovkin y como Eisenstein, por ejemplo, lo van a ver es como una nueva tonalidad en el cine, la tonalidad sonora, ¿cierto? Igualmente, no podemos olvidar que el cine primero va a ser sonoro y luego va a ser hablado. Y este sonido, por ejemplo, para Eisenstein va a ser un sonido que se libera del cine mudo. O sea, no va a ser que el cine nació mudo y se hizo mudo y vamos a ponerle un nuevo elemento. No, lo que se hizo fue el cine mudo estalló y liberó el sonido. Entonces así lo va a entender Eisenstein. Y uno lo ve, por ejemplo, en las obras de Méliès, incluso en las mismas grabaciones que llegaron a hacer los Lumière. El sonido era necesario que saliera de alguna manera y se hacían varias representaciones de cómo podía estar sonando. Entonces la película podía estar completamente muda y entonces se mostraban, por ejemplo, explosiones para poder dar a entender que estaban a alguien aplaudiendo, el sonido de los aplausos. Entonces se hace una mezcla entre las dos imágenes y se entendía que había un sonido existente en el cine. Saberte ver. Saberte Ver acompañó el 13º Festival de Cine Colombiano de Medellín y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos expositores, asistentes y estudiantes del seminario La Música en el Cine en el Politécnico Jaime Izaza Cadavid, de la importancia de hacer pedagogía y crear conciencia de la relevancia de la música y los sonidos bien utilizados también en la televisión. En ese debate es importante hacer debates porque ante un producto audiovisual, o cine en este caso, estamos expuestos a una propuesta. Esa propuesta también hay que debatirla porque hay que hay que generar una especie de consenso sobre si hay efectividad en esa forma de expresión, sobre en qué otras formas se puede potencializar ese método, esa forma de expresión. Y porque básicamente estamos debatiendo sobre nuestras experiencias. Entonces, desde la música, desde la imagen, podemos debatir desde nuestras experiencias y nuestras impresiones al respecto de eso. Yo creo que es muy importante y sobre todo a las universidades que dan lenguajes audiovisuales acá en la ciudad y en las otras partes de Colombia, porque ayuda al estudiante a entender y a comprender mejor el medio en el cual se desenvuelve, ¿cierto? Colombia no ha sido un país que ha exportado mucho cine y lo está haciendo últimamente. Entonces considero que es importante que los estudiantes aprendan sobre cine, aprendan sobre música, que es muy importante dentro del cine, para expandir sus conocimientos y poder generar buenos contenidos en la ciudad. Bueno, es importante la música en el contexto audiovisual porque es una narrativa que está reforzando emociones que se quieren dar a conocer al público, ¿cierto? Y que el público pueda ser empático con eso, ¿cierto? Pueda tener como una empatía con la historia que se está narrando, con la emoción incluso de los actores. Está reforzando y es una narrativa también alternativa porque por sí sola está contando la música. Entonces cuando se une con las imágenes se puede reforzar como la historia y lo que se quiere contar. A mí me gusta muchísimo la televisión, sobre todo la televisión en vivo. Yo creo que la música es muy importante tanto para el cine, para la televisión, incluso muchísimo para la radio. Sabes que la radio es música, por así decirlo, porque ayuda a dar más importancia, ayuda a que las narrativas sean más fuertes. Y como he trabajado siendo director de sonido,
Considero que la música, dentro de la dirección de sonido, en todas las narrativas, ya sea para televisión o para cine, como me habías dicho, daría el valor agregado y ayudaría a transversar o ayudaría a encaminar muy bien la narrativa hacia un fin común. Sí, la música en la televisión, por ejemplo, es muy protagonista porque se quiere dar lo que decía ahora, reforzar esas emociones, ¿cierto? Entonces, si hay algo como tristeza, una emoción de tristeza en un programa de televisión, todo eso, hay ciertas convenciones musicales para reforzar eso, con música lenta y todo eso. Me parece que la televisión debería explorar un poquito más como unas narrativas alternativas con la música y no ser como tan obvia a la hora de componer, porque a veces es como muy obvio, como con unas convenciones muy establecidas y de pronto tratar de explorar un poco más. Por eso veo como de una forma más crítica en el lado de la televisión, incluso de películas también comerciales, hay como ciertas convenciones ya muy fuertes que se vuelven muy obvias, entonces es muy bueno empezar a explorar y a generar contrastes entre la música y la imagen. Pues la televisión me parece a mí, en producciones que no son grandes y tal vez en producciones locales, no tiene muchas veces las dimensiones adecuadas o una pertinencia adecuada. Eso porque la televisión se enfoca en otros servicios, más que la sensibilidad o la expresividad. La televisión se encarga o de informar o de narrar algo en un sentido plano. La música pasa a ser mera ambientación en ese sentido. No tiene casi la misma dimensión que la imagen o que la historia en sí. Acá no está tan ligada esa sensibilidad hermanada en todas esas dimensiones. La sonoridad en el audiovisual le va a otorgar un ritmo, una melodía y una tonalidad que van a permitir que se orquesten tanto la imagen como el sonido y creen una idea y ayuden a proyectar un lenguaje, que viene siendo en sí ese lenguaje universal que trata de tener el cine. Más allá del lenguaje en el que cada una de las producciones se desarrolle, puede ser inglés, español, francés o demás, se trata desde que a través de la música se pueda hablar y generar algunas sensaciones o reflexiones a través de la sonoridad. Uno de los retos más grandes que tuvo el cine a sus inicios, especialmente el cine sonoro, digámoslo, fue la pregunta de, bueno, ¿cuál es el papel que va a jugar la sonoridad? ¿Se va a quitar importancia a la imagen? ¿Se va a empezar a hacer una narrativa sonora en lugar de la narrativa visual? Entonces ahí va a ser una de las mayores resistencias que muchos directores le van a hacer al cine sonoro. A diferencia, por ejemplo, de lo que va a ser el cine estadounidense, que va a empezar a hacer unas producciones ultra cargadas de música, mucha sonoridad, que muchos teóricos incluso proponen. Cierre los ojos y usted se va a saber la película de memoria, porque todo el tiempo está cargada de sonidos. Y de estas mismas propuestas tan cargadas de sonidos es que vamos a tener clichés sonoros que para nosotros siempre van a representar lo mismo y que suelen ser muy utilizados también en la televisión. Cuando vemos un programa y se quiere generar un efecto, se acude siempre a esa misma viñetica sonora y uno ya le da a entender algo porque se volvió parte del formato. Por ejemplo, cuando hablamos de estas herramientas estéticas, cuando hablamos de contrastes, contrapuntos, tenemos por ejemplo a Pudovkin, cuando en sus usos del sonido presenta a una mujer llorando. Ella está llorando porque murió su hijo, pero le da a entender al público, pues al espectador, el que nada más sabe que la mujer está llorando, le da a entender que es su hijo el que murió al no poner los sollozos de la mujer, sino el niño hablando. Entonces ahí hay un choque entre imagen y sonido que nos está creando toda una narrativa, y eso nos va a ayudar a una cosa que también va a ser primordial del sonido en el cine y en los audiovisuales. Nos van a ahorrar una cantidad de tiempo y de imágenes para poder expresar una idea. Entonces ya no tenemos que acudir a un montón de imágenes
a un montón de detalles, primeros planos, sino que podemos dar el sonido. Entonces, por ejemplo, en el cine mudo, cuando uno necesitaba decir como, bueno, esto sonó, pues, el plano se cortaba la oreja. O necesitaba decir, se golpeó, había que hacer un primer plano de la mano golpeando, o algo que hiciera relación con eso. Cuando podemos insertar el sonido, ya no es necesario esa indicación de que le llegó al oído, sino que ya sabemos que le llegó. Esa es una de las ganancias que tenemos. Y además, crear una metáfora como la de Pudovkin, pues una metáfora durísima, pero muy bella. Curiosamente, el sonido va a inventar uno de los elementos más importantes del cine, y especialmente del buen cine, que van a ser los silencios. El tener sonido, entonces ya el silencio va a tener que ser muy bien seleccionado. Ya el silencio no es una obligación, o sea, ya no está impuesto. El silencio, va a ser uno de los potenciales más grandes que va a tener el cine para hablar. Por otro lado, vamos a lograr crear, pues se van a lograr crear, no lo vamos a hacer, lo hicieron, las elipsis sonoras, que son ideas que, por ejemplo, dos personajes van a pelear, uno sabe que están discutiendo, pero digamos que están al otro lado del vidrio, y aquí estamos escuchando tap. Entonces estamos escuchando a los bailarinas, la música, todo, y al otro lado vemos la discusión. Sabemos que están peleando y más o menos nos hacemos la idea de por qué estarán peleando, pero no los podemos escuchar. Eso también, esa elipsis no la permite la invención, pues, o la implementación del sonido en el cine. Asimismo, las asincronías, como las que hablábamos de Pudovkin, cuando la que llora es la mujer, pero se escucha la voz del niño. Y finalmente, la inclusión de la música en sí, dentro de la producción. O sea, ya no necesitas la orquesta, sino que ya está incluida la música. Nuestra TV. Desde su profesión, experiencias y la docencia, un guionista, un diseñador de sonido para cine, un compositor y director de orquesta para la película Tiempo Perdido, nos contaron sobre la efectividad de los elementos sonoros en el cine y la televisión, y con ellos exploramos un poco más de la importancia de cuidar cada efecto, cada ruido, los diálogos y, por supuesto, la música. Pues yo siento que es un factor de reflexión. O sea, me parece que el uso de la música narrativa o didáctica no me gusta la música que genera ritmo en la película. O sea, que la música solo exista para eso me parece como un papel menor. Me gusta más que la música sea como un discurso paralelo a la historia. Para hacerte un ejemplo, no creo que sea buena la música de escena triste, música triste, ¿me entendés? Si la escena es triste, pues busquemos un discurso paralelo a eso, no necesariamente es la tristeza la que hay que representar. Me parece importantísimo el papel de la música desde ese punto de vista. Si tu película o tu proyecto no responde a eso, no uses música. Me hago entender, o sea, si tu película no necesita de un discurso paralelo de la música, el no usarla es importante también. Desde que existe la tecnología digital para los medios audiovisuales, han aparecido nuevas herramientas que nos abren el abanico, nos abren el panorama de posibilidades creativas. Entonces, si bien el sonido en el cine y en la televisión es digital desde hace muchos años, con el paso al cine digital se ha agrandado lo que podemos hacer. Hoy en día podemos tener diferentes niveles de sonido en el cine, tenemos sistemas como Dolby Atmos, como Auro 3D, que nos permiten utilizar, por ejemplo, la música como un elemento narrativo muchísimo más contundente, porque va a estar ocupando un espacio que no compite con los diálogos o con otros elementos propios del rodaje. Entonces la tecnología está allí
y está es en manos nuestras de aprovecharla de una forma creativa. Bueno, la película es una película coral, son 5 personajes que vamos viendo sus vidas mientras resuelven problemas. Todos tienen como un mismo problema, y es la infelicidad. O sea, son infelices y creen y culpan al tiempo desperdiciado. Entonces están tratando de resolverlo en la película. Encontrar la música para esa sensación es muy difícil. Entonces, tirarle la pelota a Alejandro Ramírez, que es el músico, para que lo resuelva, fue como la gran anécdota, porque uno siente que poner música triste para escena triste podría ser, pero en este caso no. Y hubo mucho tiempo de reflexión, de búsquedas, de encontrar sonoridades específicas, porque tampoco es de música por música, había que encontrar sonidos o como un ejercicio sonoro para representar la nostalgia que podría estar en la película. Fue como prueba y error hasta encontrar muy pocos instrumentos que referían esa sensación de nostalgia que transmitía la película, sin tener que ser didácticos, sin tener que decirle a la gente, oiga, siéntase aquí emocionado, sino que simplemente converjan tanto la propuesta visual con la sonora. Siempre digamos que hay un diálogo permanente con el director, donde uno lo que hace es tratar de buscar cuáles son las ideas que el director tiene acerca del proyecto, y en ese sentido, a través de la música, tratar de construir una narración que sea coherente con ese pensamiento, y que al mismo tiempo cree como un subtexto de lo que estamos viendo, ¿no? Pues yo creo que la dificultad más grande radica como en el desarrollo de los conceptos, principalmente, en poder entender que las ideas que el director tiene se puedan manifestar de alguna manera correctamente a través de la música, porque eventualmente esa visión que uno tiene como compositor puede que esté un poco separado de eso. Entonces el reto es intentar conectar esos dos universos, ¿no? El del director y el del compositor, para poder hilar finalmente, digamos, eso a través de una idea o muchas ideas que se manifiesten en la música y que pues le rindan el tributo que el proyecto, digamos, merece. En el caso de los dramatizados y los contenidos en directo, donde hay músicos en vivo y en algunos momentos se utilizan pistas de sonido, todo eso se debe preparar desde la producción antes de salir al aire. Específicamente para la televisión, los expertos que consultamos tienen estas recomendaciones. En la televisión nos encontramos que el flujo de trabajo no se cuida con el rigor debido. Si yo tengo el cuidado suficiente en el momento de la captura, luego la persona que edita entiende un poquito de cómo se debe manipular el sonido, y luego en la parte de postproducción y en la cadena de emisión no se usan ciertas compresiones. Hay como ciertos mitos al respecto del sonido en la televisión que vienen de hace muchos años, cuando era una tecnología análoga, pero la vieja análoga, ni siquiera la más moderna, en donde nos piden como cuidar ciertos picos y nos piden controlar el rango dinámico de una manera tal que desaparece el rango dinámico en el sonido. Entonces, eso hoy en día ya no existe. Entonces, si bien debo tener un nivel apropiado, el rango dinámico es algo muy importante. Hay que entender cosas como la diferencia entre mono, dual mono y estéreo. Por ejemplo, en este caso yo tengo un micrófono inalámbrico, y si tengo una caña aquí encima mío, pues eso no es un sonido estéreo, es un sonido que es dual mono, que luego debo tratarlo como un sonido monofónico. Muchas veces lo vuelven estéreo y pues no es una grabación estéreo. Entonces es cuidar cada uno de los aspectos en todo el flujo de trabajo, y ahí lo vamos a tener perfecto. No, yo siento que en la televisión es un ejercicio absolutamente narrativo, es una exigencia el que la música sea didáctica, el que tal vez el diálogo, la situación de la escena en la televisión no logra ser tan emotiva, que la música lo sea. Por eso yo siento que en la televisión es más rápido, hay una obviedad mayor y menos grado de reflexión. Entonces vos tenés que lograr que la gente sienta
tristeza si es que esa es la meta de esa escena. En el cine yo siento que hay otro trabajo, ¿me entendés? Hay otra búsqueda. No, hay que saltar esa barda, hay que ir a otro lado. Y ese otro lado es el ejercicio de, no intelectual, sino de reflexiones sensoriales, creo que es donde hay que ir. Para cuidar el sonido en producciones que son más complejas, en donde hay músicos en vivo, hay diferentes elementos en vivo, lo más importante es la planeación, saber a qué me enfrento, qué voy a necesitar y en ese momento tener a la persona adecuada. Algo que es importante es que el sonido también requiere de preparación y entonces en algunos momentos esa preparación se la dan a las personas de fotografía, pero no se las dan a las personas de sonido. Entonces hay que entender y darle la importancia que merece a la persona encargada de hacer el sonido, o si no, pues el resultado va a ser directamente proporcional con el tiempo que le dieron para prepararse. Saberte ver. ¿Cómo nos conectan la música y los sonidos con lo audiovisual? Entender y pensar el sonido antes de alguna producción, como elemento de lenguaje, ayuda a darle prioridad en las narrativas y en las estructuras dramáticas. Una de las cosas que preocupa a los realizadores es el presupuesto para un compositor y todo lo que hay detrás del cuidado sonoro. Eso también se lo preguntamos a César Cardona, docente de la Universidad de Medellín, apasionado por el sonido. Sí es un elemento fundamental, pero yo creo que la óptica de trabajo debe redundar en el elemento del lenguaje sonoro como totalidad, no solamente como la música, aunque es poderosísima, sino que hay una integración de los elementos del lenguaje sonoro, de la voz, de la música, de los efectos y del silencio. Y ahí hay debe haber un balance y la proporción la da la narrativa y el tratamiento estético del director. Es una mezcla única, porque depende de variables como lo que está escrito en el guión, lo que se hace en la producción, lo que quiere el director y lo que está sucediendo realmente con la historia. O sea, hay una mezcla de elementos que finalmente ofrece una estética desde la música. El problema del presupuesto, especialmente en nuestro país y en nuestra región, es un asunto que yo creo que tiene que ver con lo cultural, ¿cierto? Y con los modos viejos de hacer el audiovisual, sea televisión, sea cine. Hoy en día hay un impulso fuerte por pensar en el sonido, porque es que estamos hablando de audiovisual. Puede ser una proporción por lo menos de 50 y 50, 50 sonido y 50 video e imagen. Bien lo decía Michel Chion, que uno no va a ver una película, sino que uno va a audio, a escucharla y verla, ¿cierto? Vamos a escuchar y ver una película. Entonces está en la misma proporción. Ambientar con música y sonidos envuelve al espectador y le da ritmo a lo que está sucediendo en el cine o la televisión. Del buen uso y cuidado será el resultado del producto final. Saberte ver, saberte ver.